¿Sabías que a pesar de toda la gracia y el perdón que Dios ofrece, existe un único pecado que Él no perdona? Parece una contradicción, ¿verdad? Después de todo, la Biblia nos enseña que Dios es misericordioso, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, hay una excepción, un pecado tan grave que ni siquiera el amor infinito de Dios puede perdonarlo. Este pecado ha causado temor y asombro en los creyentes a lo largo de los siglos y ha generado innumerables preguntas y debates. ¿Cómo puede ser posible que exista algo tan serio que sea imperdonable? Si alguna vez te has cuestionado esto, hoy descubrirás la respuesta. Vamos a explorar lo que realmente significa este pecado y por qué la Biblia lo considera tan devastador. El pecado imperdonable es uno de los misterios más profundos de la Biblia. Este pecado, mencionado específicamente por Jesús, ha desconcertado a los estudiosos y ha causado gran debate a lo largo de la historia. Mientras muchos se cuestionan sobre la gravedad de este pecado, Jesús lo dejó claro. Hay un pecado que no puede ser perdonado. Esto parece sorprendente, ¿verdad? Después de todo, siempre se nos ha enseñado que el arrepentimiento sincero abre las puertas del perdón y la gracia divina. Pero, ¿qué sucede cuando es el propio Cristo quien advierte sobre una transgresión tan grave que no hay vuelta atrás? Este es uno de esos versículos que nos hace detenernos en seco y reflexionar. Para entender el alcance de este pecado, debemos recordar que Jesús perdonó ofensas que en apariencia parecían imperdonables: adulterio, traición y hasta asesinato. Entonces, ¿qué hace que este pecado específico sea tan grave como para no ser perdonado? ¿Por qué este rechazo al Espíritu Santo se presenta como un acto tan definitivo e irreversible? Al examinar las Escrituras con mayor atención, comenzamos a entender que este pecado no es simplemente un error común. Es algo mucho más profundo, un rechazo consciente de la verdad revelada por Dios. Algo mucho más allá de lo que normalmente consideramos como pecado. Esta advertencia que tan profundamente alarmó a los discípulos debería ser una llamada de atención para cada uno de nosotros en nuestro propio viaje espiritual. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales que Dios nos envía? La realidad es que el pecado imperdonable no es un simple error o desliz, sino una decisión consciente y deliberada de rechazar la acción de Dios en nuestras vidas. Quien comete este pecado no solo actúa de forma impulsiva, elige con plena intención cerrar su corazón al Espíritu Santo. Y una vez que el corazón se ha endurecido de tal manera, ya no hay más espacio para el arrepentimiento ni para una nueva oportunidad de reconciliación. Cuando reflexionamos sobre esto, es como si Jesús nos estuviera advirtiendo sobre el riesgo de caminar por un camino que implica un rechazo total y definitivo a la verdad divina. Jesús perdona los errores cometidos en la ignorancia, pero el pecado imperdonable ocurre cuando, a pesar de conocer la verdad, la persona decide rechazarla de forma deliberada y lo que es sagrado se atribuye al mal. Es como si alguien, al tomar esta decisión, cortara por completo cualquier oportunidad de conexión con lo divino, cerrando la puerta al Espíritu Santo. Y es precisamente esta acción consciente y decidida lo que hace que este pecado sea tan único y tan grave. Pero, ¿podría esto sucederle a cualquiera de nosotros? Esta es una pregunta crucial que vale la pena reflexionar. Si estás leyendo estas palabras y sientes en tu corazón una preocupación genuina de no querer estar lejos de Dios, ya hay una señal de esperanza en tu vida. El simple hecho de buscar entender más sobre lo que Jesús dijo sobre el pecado imperdonable es una indicación de que aún estás abierto a la acción del Espíritu Santo. Es importante recordar que aquellos que están en el camino del rechazo consciente y total de la verdad divina, ya no sienten la necesidad de arrepentirse, porque su corazón se ha endurecido por completo. Si te encuentras cuestionando
buscando respuestas y deseando mantenerte cerca de Dios, eso es una señal de que el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Así que, ¿qué piensas sobre este misterio tan profundo? ¿Lo ves como una advertencia o como una oportunidad para reflexionar sobre tu propia vida espiritual? Deja tu respuesta en los comentarios abajo y reflexionemos juntos sobre esto. El contexto del pecado imperdonable está directamente relacionado con uno de los muchos milagros que Jesús realizó durante su ministerio en la tierra. Un día, Jesús sanó a un hombre ciego y mudo, liberándolo de una posesión demoníaca. Imagina la escena, una vida restaurada, un milagro evidente que sucedía delante de los ojos de todos. La multitud, asombrada por lo que acababa de presenciar, no podía evitar admirar lo que estaba sucediendo. Después de todo, ¿quién, sino Dios, podría realizar algo tan impresionante? Este milagro apuntaba claramente al poder de Dios en acción, una manifestación tangible de su divinidad. Sin embargo, no todos compartieron esa misma asombrosa respuesta. Los fariseos, con sus corazones endurecidos, reaccionaron de manera completamente diferente. En lugar de reconocer el poder de Dios en Jesús, decidieron atribuir el milagro al poder de Satanás. Sí, lo leíste bien. Ellos afirmaron que el poder maligno estaba detrás de esa sanación. Este acto no fue solo una duda sobre el milagro, fue una negación total de la verdad divina, una blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que no reconocieron que el Espíritu de Dios estaba actuando en ese momento. Esa es la esencia del pecado imperdonable, y todo comenzó con esa terrible acusación de los fariseos. Este comportamiento no fue un accidente o un error aislado. Los fariseos ya venían resistiendo el mensaje de Jesús durante mucho tiempo. Sus corazones estaban cerrados, endurecidos por su arrogancia y falta de fe. No querían aceptar que Jesús era el Mesías prometido, y esa negativa persistente los condujo a cruzar una línea peligrosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien se cierra tanto a Dios que llega a rechazar el bien como si fuera mal? Ese es el momento en que el pecado imperdonable comienza a formarse. Cuando deliberadamente elegimos negar lo que es evidente, es como si los fariseos, al presenciar un milagro tan claro, decidieran intencionalmente rechazar la verdad. Aunque tenían la capacidad de discernir lo que estaba ocurriendo, prefirieron no aceptarlo. Este es el peligro de tener un corazón endurecido cuando resistimos el llamado de Dios durante tanto tiempo. Podemos llegar a un punto donde ya no somos capaces de ver la verdad, incluso cuando está justo frente a nosotros. Esa ceguera espiritual es lo que nos aleja de la salvación que Jesús ofrece. ¿Cómo podemos evitar caer en el mismo error que cometieron los fariseos? La clave está en mantener nuestros corazones abiertos y receptivos a la verdad de Dios. Si alguna vez has sido testigo de algo extraordinario y sabes en lo más profundo de tu ser que solo puede ser obra de Dios, ten cuidado de no ser demasiado rápido en dudar o criticar. A menudo, nuestra tendencia natural es cuestionar lo que no entendemos completamente, pero eso no debe impedirnos reconocer el actuar de Dios, incluso en formas que nos resulten sorprendentes o fuera de lo común. A veces, la duda puede nublar nuestra capacidad de ver lo que está claramente ante nosotros. La apertura al Espíritu Santo es esencial para no endurecer nuestro corazón ante la verdad divina. ¿Y tú, cómo has reaccionado a los milagros que has experimentado en tu vida? ¿Te has detenido a reconocer su origen divino o has sido rápido en dudar? Comparte en los comentarios tus experiencias y percepciones sobre esto, porque al reflexionar juntos podemos aprender a ser más sensibles a la voz de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, sin duda, una de las advertencias más serias que Jesús hizo durante su ministerio.
Jesús afirmó claramente que cualquier pecado puede ser perdonado excepto este, pero ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Muchas veces las personas confunden este pecado con una duda momentánea o un fallo temporal en la fe. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es mucho más grave y profunda. Este pecado ocurre cuando alguien, de manera deliberada, atribuye la obra del Espíritu Santo a fuerzas malignas, como hicieron los fariseos al acusar a Jesús de actuar con el poder de Satanás. Este pecado no es simplemente una resistencia o incomprensión pasajera, es un rechazo consciente y definitivo de la verdad divina. Cuando una persona cruza esa línea, está eligiendo cerrar su corazón por completo a Dios. Es una decisión intencionada de declarar que lo que es santo es, de hecho, maligno. Esta actitud de corazón endurecido es lo que hace que el pecado contra el Espíritu Santo sea tan serio, ya que la persona está rechazando el camino de la salvación y la gracia de Dios. Es fundamental entender que no estamos hablando aquí de pecados comunes, como mentir o caer en tentaciones humanas. El pecado imperdonable es mucho más profundo, porque involucra una decisión consciente de distorsionar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Imagina una situación en la que alguien presencia un milagro innegable, una obra clara y evidente del Espíritu Santo. Sin embargo, esa persona, por orgullo o incredulidad, decide afirmar que eso proviene del mal. Ese es el momento en que se cruza la línea. Ese es el punto en el que el corazón se cierra de tal manera que ya no queda espacio para el arrepentimiento. Jesús fue claro al decir que, en ese caso, no hay más perdón, porque la propia persona se coloca fuera del alcance de la gracia divina. El corazón endurecido ya no responde al llamado del arrepentimiento, y es por eso que este pecado es tan grave, porque cierra la puerta a la oportunidad de reconciliación con Dios, eliminando cualquier posibilidad de restauración. Es una elección consciente y deliberada que coloca a la persona en un estado espiritual irreversible. Muchas veces nos preguntamos si hemos cometido este pecado sin darnos cuenta, pero la verdad es que si todavía sientes preocupación por estar cerca de Dios, aún hay esperanza. El pecado imperdonable no es un error pasajero ni una duda ocasional. Es un rechazo premeditado y deliberado de la obra de Dios. Algo que solo puede ser cometido cuando una persona cierra conscientemente la puerta a la gracia divina. Si el arrepentimiento todavía tiene espacio en tu corazón, significa que sigues estando en el camino de la salvación. La verdadera pregunta aquí es: ¿reconoces la obra del Espíritu Santo en tu vida? Y aún más importante, ¿cómo reaccionas ante ella? Si alguna vez experimentaste algo extraordinario a tu alrededor y sabes, sin lugar a dudas, que fue Dios quien actuó, ten cuidado de no dudar de lo que viene de lo alto. El discernimiento espiritual es crucial para no caer en este error tan serio. Es fácil dejarse llevar por la incredulidad o el escepticismo, pero la clave está en reconocer la presencia de Dios en lo que nos rodea. ¿Y tú? ¿Has tenido momentos en los que sentiste claramente el actuar de Dios en tu vida? Deja tu comentario y comparte tu experiencia sobre cómo has discernido las acciones del Espíritu Santo en tu vida. Reflexionar juntos sobre esto puede ayudarnos a estar más atentos y abiertos a la acción divina. Un detalle crucial que Jesús hizo hincapié en destacar es la diferencia entre ofenderlo a Él y ofender al Espíritu Santo. Puede parecer curioso que, siendo Él el Hijo de Dios, haya dicho que incluso las palabras contra Él podrían ser perdonadas, pero no las que se dicen contra el Espíritu. ¿Cómo puede tener sentido esto? La clave está en el papel único de cada persona en la Trinidad. Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue muchas veces malentendido. Él mismo sabía que su humanidad podía confundir a las personas,
que podrían rechazarlo sin entender completamente quién Él era. Por esta razón, Él ofreció un espacio para el perdón, incluso para aquellos que hablaban en su contra. Pero el Espíritu Santo tiene un rol diferente. Él es el revelador de la verdad, el que abre los ojos espirituales de las personas para que puedan entender quién es Dios. Cuando alguien rechaza la acción del Espíritu, está rechazando la única fuente de revelación que puede llevarlo al arrepentimiento. Y es precisamente ahí donde radica el peligro. Al rechazar al Espíritu Santo, una persona se cierra a la única manera que tiene de recibir el entendimiento y la convicción de la verdad divina. Esto hace que el pecado imperdonable sea tan serio, porque al negar al Espíritu se rechaza la única posibilidad de arrepentirse y recibir perdón. No reconocer la obra del Espíritu Santo significa rechazar la última oportunidad de salvación. Esta distinción resalta la importancia crucial de estar atentos a la voz del Espíritu en nuestras vidas. Jesús perdona a quienes lo malinterpretan o no lo comprenden completamente, pero rechazar al Espíritu es negar el único camino que nos conduce al perdón y a la reconciliación con Dios. Para comprender mejor esto, imagina un ejemplo práctico. Imagina a alguien que, por ignorancia o falta de entendimiento, ridiculiza a Jesús o cuestiona su misión. Esa persona podría ser perdonada, ya que su falta de comprensión no viene de un rechazo deliberado de la verdad. Sin embargo, imagina que esta misma persona presencia un milagro claro, una manifestación evidente de la obra de Dios a través del Espíritu Santo, y aún así decide atribuir esa acción divina a algo maligno. Ese rechazo no es accidental, es una elección consciente de alejarse de Dios y de su plan de salvación. Es en este punto donde se cruza la línea, porque el Espíritu Santo es quien trabaja directamente en los corazones, llamando a la verdad y abriendo los ojos espirituales. Rechazar al Espíritu en ese momento es rechazar el único medio que Dios ha dado para llevarnos al arrepentimiento y la salvación. La propia caminata de Jesús en la tierra estuvo marcada por malentendidos. Muchos de aquellos que lo criticaron más tarde fueron tocados por el Espíritu y se arrepintieron. Incluso los propios discípulos, en ciertos momentos, no comprendieron completamente lo que Él hacía. Sin embargo, sus ofensas contra Jesús no fueron definitivas. Ellos aún tuvieron la oportunidad de conocer la verdad a través del Espíritu Santo. Esto demuestra que el camino hacia el arrepentimiento siempre está disponible mientras el Espíritu siga trabajando en el corazón de una persona. La clave es estar dispuestos a escuchar y responder al llamado divino. La pregunta que queda es, ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿O acaso estás ignorando las señales y cerrando tu corazón? Jesús ofrece perdón a aquellos que lo ofenden, pero nos advierte severamente sobre el peligro de rechazar al Espíritu, porque al hacerlo, estamos rechazando el único medio que nos puede guiar hacia la reconciliación con Dios. Si el Espíritu Santo está llamándote, abre tu corazón. No dejes pasar esa oportunidad de encontrar perdón y restauración. Y tú has experimentado momentos en los que sentiste que el Espíritu te hablaba directamente al corazón. Deja en los comentarios cómo ha sido tu experiencia al discernir esa voz divina, porque compartir nuestras vivencias nos ayuda a ser más conscientes de la obra que el Espíritu realiza en nuestras vidas. El endurecimiento gradual del corazón no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento y peligroso que comienza cuando ignoramos los pequeños llamados del Espíritu Santo a lo largo del tiempo. Cada vez que omitimos el toque divino, nuestro corazón se vuelve un poco más insensible a la voz de Dios. Piensa en cómo el agua puede corroer lentamente una roca. Es un proceso sutil, pero constante. De la misma manera,
cada vez que ignoramos al Espíritu Santo, estamos permitiendo que nuestro corazón se endurezca un poco más, hasta que en algún momento tal vez ya no reconozcamos más la verdad, incluso cuando esté justo frente a nosotros. Jesús advirtió sobre los peligros de este endurecimiento del corazón. Él sabía que cuanto más una persona resiste al Espíritu, más difícil se vuelve para ella arrepentirse y volver a Dios. La gracia de Dios es abundante, pero solo puede operar en corazones abiertos y dispuestos. Cuando el corazón se vuelve endurecido, ya no responde más al llamado divino, y es en este momento que el pecado imperdonable ocurre. El corazón endurecido ya no busca arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber salvación. Esta es la razón por la cual el pecado imperdonable es tan grave, porque un corazón endurecido está completamente alejado de la posibilidad de restauración, rechazando el perdón que Dios ofrece. Este es el camino peligroso en el que muchos caen, pensando que siempre habrá una segunda oportunidad, hasta que se vuelve demasiado tarde. Un ejemplo práctico de esto se puede ver en personas que a lo largo de la vida se fueron alejando gradualmente de Dios. Tal vez, al principio, sintieron el toque del Espíritu Santo, pero lo ignoraron. Con el paso del tiempo, la voz del Espíritu se fue volviendo cada vez más distante, y el corazón endurecido ya no siente el peso del pecado ni ve la necesidad de arrepentimiento. Este proceso es tan sutil que la persona ni siquiera se da cuenta de cómo su corazón se va alejando de Dios. Cuando finalmente lo nota, puede ser que ya esté completamente insensible a la gracia divina. Este es un camino peligroso y silencioso, porque el alejamiento no sucede de manera abrupta, sino lentamente, a lo largo de los años. Sin embargo, hay una solución para evitar este peligro: mantener el corazón sensible a la voz de Dios. La oración constante, la meditación en la palabra y la reflexión diaria son herramientas poderosas para evitar que el corazón se endurezca. Cuando estamos en contacto diario con Dios, es como si estuviéramos ablandando continuamente nuestro corazón, dejándolo abierto y receptivo a la acción del Espíritu Santo. Si sientes que en algún momento tu corazón comenzó a distanciarse, recuerda que aún hay tiempo de volver. Dios siempre extiende la mano a aquellos que se arrepienten con sinceridad, y tú has sentido que tu corazón estaba volviéndose insensible a las cosas de Dios. ¿Qué hiciste para restaurar esa conexión con el Espíritu Santo? Comparte en los comentarios cómo ha sido tu experiencia y tu caminata para mantener tu corazón abierto a la gracia divina. La naturaleza consciente de la blasfemia contra el Espíritu Santo es clave para entender este pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un error casual ni una duda pasajera. Es importante entender que este pecado es un acto consciente y deliberado. Muchas personas se preocupan pensando si ya han cometido este pecado sin darse cuenta. Pero la verdad es que requiere un rechazo intencional de la obra divina. No se trata de un desliz de lenguaje o de una mala interpretación momentánea. La persona que comete este pecado sabe lo que está haciendo y elige de forma consciente negar el poder de Dios, llamando lo que es santo, maligno. Jesús dejó claro que este pecado tiene una gravedad única, porque involucra una decisión firme de rechazar la verdad. No se trata de un simple error, ni de una confusión. Es una actitud consciente de atribuir lo divino al mal, lo sagrado a lo demoníaco. Este pecado es premeditado, una negativa explícita de permitir que el Espíritu Santo toque su corazón y lo transforme. Es como cerrar completamente la puerta a la gracia de Dios, un acto de resistencia definitiva y total al poder del Espíritu, un rechazo consciente de su revelación. Imagina ver un milagro, ser testigo directo de la bondad de Dios, y aún así elegir negar que eso proviene del Espíritu Santo.
Ese es el punto sin retorno, cuando el corazón ya está tan endurecido que no puede arrepentirse más. Un ejemplo claro de esto lo vemos en los fariseos, quienes presenciaron a Jesús realizando milagros, pero prefirieron atribuir esos signos al poder de Satanás. Ellos sabían que estaban ante algo sobrenatural y aún así tomaron esa decisión consciente. Este tipo de actitud es lo que caracteriza la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de una simple ofensa verbal o una duda teológica ocasional, sino de un rechazo total y definitivo de la obra de Dios, con pleno entendimiento de lo que está sucediendo. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si he cometido ese pecado? La respuesta es más simple de lo que parece. Si tu corazón todavía siente arrepentimiento, si aún buscas perdón y deseas estar en comunión con Dios, entonces no has cruzado esa línea. La persona que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no siente remordimiento ni busca la reconciliación. Su corazón se ha cerrado completamente al arrepentimiento, y es precisamente eso lo que hace que este pecado sea tan peligroso. Una vez que el corazón se endurece de esa manera, ya no hay retorno, ya no hay posibilidad de salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ese camino peligroso? La clave está en mantener una postura de humildad y apertura al Espíritu Santo. No se trata solo de reconocer la verdad cuando la vemos, sino de estar constantemente atentos a los signos de Dios en nuestra vida. La resistencia al Espíritu es el primer paso hacia un corazón endurecido, pero si estamos dispuestos a escuchar y aceptar lo que Él revela, podemos mantener nuestro corazón sensible y receptivo. Es fundamental discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo y ser valientes al seguir su guía, incluso cuando no entendemos todo lo que Él está haciendo. No rechaces la obra del Espíritu en tu vida, porque es Él quien te llevará al arrepentimiento y a la restauración. ¿Y tú, alguna vez te has preocupado por si estabas resistiendo al actuar del Espíritu Santo? ¿Te has dado cuenta de momentos en los que tal vez por orgullo o incredulidad has cerrado tu corazón a lo que Él te estaba mostrando? ¿Cómo ha sido tu viaje para discernir la verdad y mantener el corazón abierto? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia, porque compartir nuestras luchas y victorias en este camino espiritual puede ser de gran ayuda para todos. ¿Cómo saber si has cometido el pecado imperdonable? Es una pregunta que muchos se hacen, y la ansiedad de haberlo cometido aflige a muchas personas. Pero la buena noticia es que, si estás preocupado por esto, es una señal clara de que no lo has cometido. La persona que realmente comete este pecado no siente remordimiento ni busca el arrepentimiento. Su corazón ya está tan endurecido que ya no hay espacio para la gracia. Ese es el verdadero signo del pecado imperdonable, la ausencia total de arrepentimiento y el rechazo completo al Espíritu Santo. Por lo tanto, si tu corazón aún se siente tocado por la verdad, si aún tienes el deseo de cambiar y volver a Dios, eso demuestra que no has cruzado esa línea. Muchas personas viven con miedo de haber cruzado esa línea sin darse cuenta, pero como Jesús dejó claro, el pecado imperdonable involucra un rechazo consciente y deliberado del Espíritu Santo. No se trata de un error accidental ni de una fase de duda momentánea. La persona que comete este pecado ya no se preocupa más por Dios, no siente el deseo de buscar el perdón y vive completamente alejada de la voluntad divina. Pero si aún buscas la presencia de Dios, si aún te importa tu caminata espiritual, entonces estás en el camino de la salvación, no en el de la condenación. El arrepentimiento y el perdón siempre están disponibles mientras haya un corazón dispuesto a volver a Dios. Un ejemplo simple para entender esto es imaginar a alguien que por ignorancia cuestiona la obra de Dios, pero luego siente en el corazón el deseo de entender mejor, se arrepiente y busca la verdad.
esa persona no ha cometido el pecado imperdonable porque aún está abierta a la acción del Espíritu Santo. En contraste, alguien que deliberadamente decide rechazar esa obra, incluso después de haber tenido plena conciencia de ella, es quien corre el riesgo de tener el corazón cerrado al arrepentimiento. La diferencia clave está en la disposición del corazón para reconocer y aceptar la verdad. Si te estás preguntando si puedes haber cometido ese pecado, pregúntate también, ¿aún siento el deseo de acercarme a Dios? ¿Aún quiero vivir según la voluntad de Él? Si la respuesta es sí, entonces el Espíritu Santo aún está operando en ti, guiándote hacia la restauración. Jesús nos enseña que la gracia y el perdón siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten de corazón, sin importar lo lejos que hayan caído. Por lo tanto, no te dejes consumir por el miedo ni por la ansiedad, sino confía en el poder restaurador de la gracia de Dios. Si aún sientes el anhelo de acercarte a Él y ser transformado, eso es un claro indicio de que el Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida. Entonces, ¿cómo has estado lidiando con tus dudas sobre este tema? ¿Aún sientes el deseo de acercarte a Dios y vivir conforme a su voluntad? Si te has encontrado reflexionando sobre la obra del Espíritu Santo en tu vida y te preocupa si has caído en el pecado imperdonable, recuerda que el hecho mismo de que busques respuestas es una señal de que Dios aún está tocando tu corazón. La inquietud por estar cerca de Él es un indicio de que el Espíritu Santo sigue operando en ti. Nunca subestimes el poder de un corazón dispuesto a arrepentirse y seguir el camino de la verdad. Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Reflexionar juntos sobre estas preguntas nos ayuda a mantenernos alertas y conscientes de la obra divina en nuestras vidas. Recuerda, el simple hecho de estar buscando a Dios ya es una señal clara de que Él aún está trabajando en tu corazón, guiándote hacia la salvación. El papel del arrepentimiento en la restauración con Dios es fundamental. El arrepentimiento es la llave que abre las puertas de la restauración con Dios. Independientemente de la profundidad del pecado, Jesús siempre está listo para recibir a aquel que viene a Él con un corazón sincero y arrepentido. No importa lo que haya sucedido en el pasado, el poder del arrepentimiento es capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas. Es ese arrepentimiento el que nos reconecta con la gracia divina, permitiendo que el perdón de Dios fluya en nuestras vidas y que experimentemos la verdadera libertad en Cristo. Un corazón arrepentido no es solo aquel que se siente mal por lo que hizo, sino aquel que decide cambiar de dirección, abandonar el pecado y volver a Dios. El arrepentimiento genuino implica una transformación interna, donde el Espíritu Santo nos ayuda a ver la gravedad de nuestros errores y nos guía a buscar una vida nueva. Cuando nos arrepentimos, no solo pedimos perdón, sino que también buscamos activamente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este acto de volver a Él es lo que nos permite experimentar una restauración completa, porque en el arrepentimiento se encuentra la verdadera paz que solo Dios puede otorgar. Jesús está siempre listo para perdonar, pero espera que ese arrepentimiento sea honesto y sincero. No es solo una cuestión de palabras, sino de acción. El cambio comienza en el corazón y se refleja en nuestras actitudes diarias. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que, incluso después de cometer grandes pecados, encontraron perdón en Dios mediante el arrepentimiento. David, por ejemplo, después del adulterio y el asesinato, se volvió hacia Dios en un arrepentimiento profundo y Dios lo perdonó. Este ejemplo nos enseña que por más que hayamos caído, siempre hay un camino de vuelta, siempre que estemos dispuestos a confesar nuestros pecados y pedir el perdón divino. La gracia de Dios es mayor que cualquier error humano,
pero necesitamos dar el primer paso. El arrepentimiento es también una práctica continua. Cada día somos llamados a examinarnos y acercarnos a Dios, reconociendo nuestras fallas y pidiendo perdón. Esto nos mantiene en comunión con el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuanto más nos arrepentimos sinceramente, más somos transformados a la imagen de Cristo. Y es esa transformación la que nos hace experimentar la verdadera restauración, liberándonos de las cadenas del pasado. El arrepentimiento no solo nos limpia de nuestros errores, sino que también nos prepara para vivir una vida nueva en Cristo, llena de paz y propósito. Entonces, ¿cómo has practicado el arrepentimiento en tu vida? ¿Has buscado a Dios con sinceridad, pidiendo que Él transforme tu corazón? El arrepentimiento es una herramienta poderosa que nos permite acercarnos a Dios y renovar nuestra relación con Él. No se trata solo de pedir perdón, sino de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformando nuestra manera de pensar y vivir. El arrepentimiento genuino es un acto de humildad y de reconocimiento de nuestras debilidades, pero también es una expresión de nuestra fe en la gracia y el perdón divino. Comparte en los comentarios tu experiencia con el arrepentimiento y cómo ha sido una herramienta de restauración en tu caminata con Dios. Al reflexionar sobre cómo el arrepentimiento ha impactado tu vida, podemos aprender unos de otros y fortalecer nuestra relación con Dios, sabiendo que en todo momento Él está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos hacia una vida transformada. El peligro de la incredulidad y de los falsos milagros es algo real en la actualidad. Vivimos en tiempos donde la espiritualidad está en alza, pero desafortunadamente no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Uno de los mayores peligros para la fe cristiana es caer en la trampa de la incredulidad, o por otro lado, ser engañado por falsos milagros. Jesús nos advirtió sobre falsos profetas y señales engañosas, y nos enseñó a desarrollar discernimiento espiritual para no ser llevados por mentiras. La incredulidad, sin embargo, puede llevarnos a un error igualmente peligroso, el de rechazar obras genuinas del Espíritu Santo, confundiéndolo con algo maligno. Un ejemplo práctico de este peligro está en la reacción de los fariseos a la curación milagrosa que Jesús realizó. Aún frente a una obra clara de Dios, ellos atribuyeron el milagro al poder de Satanás. Esto nos muestra que la incredulidad, cuando llevada al extremo, puede cegarnos para lo divino. Ese es el riesgo de un corazón endurecido y desconectado del Espíritu Santo, ver lo bueno y llamarlo mal. Este es un llamado a ser vigilantes, a no dejarnos engañar ni por la incredulidad ni por la fascinación por milagros falsos. El discernimiento es crucial para reconocer la obra genuina de Dios y evitar caer en el error de rechazarla. La falta de discernimiento puede llevarnos a rechazar la propia obra de Dios y con eso alejarnos de la verdad y de la salvación. Al mismo tiempo, debemos estar atentos a los falsos milagros. No todo signo que parece sobrenatural viene de Dios. Falsos profetas pueden realizar señales para confundirnos y hacernos dudar, apartándonos de la verdadera obra del Espíritu. Por eso, el discernimiento espiritual es esencial. Necesitamos saber distinguir entre lo que es genuinamente de Dios y lo que no lo es. Mientras tanto, Jesús nos invita a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando sentimos que hemos caído demasiado o nos encontramos en momentos de debilidad espiritual. La gracia de Dios no es solo un regalo único en el momento de la conversión, sino un camino continuo de restauración diaria. Cada nuevo día, Dios nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser renovados y restaurados en su presencia.
La belleza de la gracia radica en su persistencia, en su capacidad de alcanzar incluso a aquellos que han caído innumerables veces. Jesús nos extiende su mano continuamente, listo para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayamos ido, la gracia siempre está disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. Esa es la esencia de la gracia divina. Siempre está dispuesta a restaurarnos y ofrecernos una vida nueva, sin importar el número de veces que caigamos. Esta restauración continua solo es posible porque la gracia de Dios no tiene límites. Incluso cuando nos sentimos fallidos o indignos, Él nos llama de vuelta, ofreciendo perdón y renovación. Gracia divina no depende de nuestros méritos, sino de su amor incondicional. Pero para vivir esa gracia de manera plena, es necesario mantener una conexión constante con Dios. Esto implica una vida de oración, meditación en las Escrituras y la búsqueda de la orientación del Espíritu Santo. Así somos fortalecidos para enfrentar los desafíos y resistir las tentaciones que pueden alejarnos del camino de la rectitud. Un ejemplo claro de esto es la vida de muchos cristianos que, a pesar de enfrentar caídas y desafíos, encuentran en la gracia la fuerza para levantarse nuevamente. Piensa en personas que después de momentos de debilidad espiritual, volvieron a afirmarse en la fe a través de la oración, el ayuno y la meditación en la palabra de Dios. Estas prácticas espirituales funcionan como un reabastecimiento diario de la gracia divina, permitiendo que incluso en nuestras debilidades podamos encontrar la fuerza de Dios. Así es como mantenemos nuestra relación con Él viva y activa, y cómo seguimos creciendo en su gracia, aun cuando enfrentamos nuestras luchas. El ayuno, por ejemplo, es una práctica que ayuda a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, dándonos claridad espiritual y fuerza para mantenernos firmes. A través del ayuno podemos concentrarnos más en la voluntad de Dios, apartándonos de las distracciones del mundo y fortaleciendo nuestra dependencia de Él. La gracia también nos enseña a tener paciencia con nosotros mismos. El proceso de restauración no siempre es inmediato. Puede ser gradual, a medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, transformándonos poco a poco. Esta persistencia de la gracia nos ayuda a comprender que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Si caemos, podemos levantarnos, y si nos desviamos, siempre hay un camino de regreso. La gracia nos da la oportunidad de aprender de nuestros errores y seguir adelante, más cerca de Dios que antes. No importa cuántas veces caigamos, la gracia está siempre disponible para levantarnos, renovándonos cada día. A través de esta restauración continua, llegamos a entender que el proceso de crecimiento espiritual es un viaje, no una meta instantánea, y que cada paso hacia adelante, aunque pequeño, nos acerca más a la imagen de Cristo. ¿Y tú, cómo has experimentado la persistencia de la gracia en tu vida? Quizás hayas pasado por momentos difíciles, donde te sentiste débil o perdido, pero experimentaste el poder restaurador de la gracia divina que te levantó y te dio nuevas fuerzas. Es en esos momentos cuando realmente comprendemos que la gracia de Dios no tiene límites y que sin importar cuán lejos lleguemos a caer, Él siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Al hacerlo, podemos aprender unos de otros y fortalecernos en la fe, recordando que la gracia siempre está disponible para aquellos que sinceramente la buscan. Aprendamos juntos a mantenernos firmes en la fe y a confiar en el poder restaurador de la gracia divina, sabiendo que, sin importar lo que enfrentemos, siempre hay un camino de regreso a la presencia de Dios.